Hermanos, bendiciones. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Qué bendición. Nuevamente estar aquí glorificando el nombre de nuestro amado Rey. Él trae tantas cosas bellas y maravillosas hoy para usted esta gloriosa noche, ¿verdad? Le glorificamos y le exaltamos y le decimos gracias, Señor. Gracias por ese llamado que, Señor, tienes para cada uno de nosotros. Porque mire qué lindo distinguirnos, ¿verdad? En el pueblo de Dios, que no seamos solo oidores, sino que también seamos hacedores, ¿verdad? De la palabra, porque dice que de gracia hay que dar de gracia lo que hemos recibido. Y qué lindo que el Señor diga, este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento, lo voy a levantar, lo voy a usar, y ese poder que yo, ¿verdad? Tuve en esta tierra, también se lo voy a delegar a Él para que Él siga haciendo portentos y que lleve a la gente a la victoria y a la gloria. Qué lindo, ¿verdad? Ser escogido de parte de Dios. ¿Usted quiere ser escogido? Pues hoy, ¿verdad? Escuche este tema con mucha atención, porque recuérdese que todo esto que vamos a leer es necesario vivirlo, pasarlo, pero oiga bien, con la ayuda de Dios somos más que vencedores y más que victoriosos, porque dice que Cristo venció y Él venció a todas las potestades. Pero tiene que haber, mis hermanos, tenemos que ser pasados por esa, podríamos decir, ¿verdad? Por esas, o tiene que venir un zarandeo a nuestra vida. Tenemos que ser, como dice, por un colador, ¿verdad? Ahí tenemos que ser colados para que lo que no está bueno, mis hermanos, no quede en nosotros, sino que sea la esencia divina que esté en nosotros. Amén. Vamos a entrar a este precioso tema que lleva por nombre, ¿por qué tenemos que ser zarandeados? Amén. Ahora usted va a entender. Si usted tiene un llamado, usted no se preocupe ni se aflija. Lo que usted le ha vivido, usted lo que ha pasado, todo es para bien y todo le va a ayudar para su propio bien. Amén. Entonces entramos a la palabra y leemos en Lucas 22. Vamos a leer del 31 al 38. Mire lo que dice la palabra de Dios. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. ¿Cómo? Como si fueran ¿qué? Trigo. Amén. O sea que el trigo, mis hermanos, es zarandeado. Y mis hermanos, ahí se va a ver también si en medio de ese trigo, ¿verdad? Que dice ser trigo, hay cizaña y la cizaña va a ser quitada. Amén. La cizaña va a ser apartada. Mis hermanos, la paja, todo aquello que no, ¿verdad? Porque la cizaña no da fruto. Y ahí es donde se ve, porque al principio se puede ver las dos cosas iguales, tanto como trigo como cizaña, que es cuando estamos en la casa de Dios, en la iglesia. Mis hermanos, el acabar de muchos es diferente. Mire, el Señor siempre nos va a hablar a través de los ejemplos. A veces hay llamados y con toda esa gente, mis hermanos, el Señor llama a un pueblo. Pero mis hermanos, no todos van a llegar al mismo lugar, ¿verdad? Van a haber muchos que se quedan tirados, así como cuando el Señor sacó a Egipto, mis hermanos, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, perdón, mis hermanos, ellos fueron llamados. La promesa era para todos. A todos se les dijo lo mismo. A todos se les hizo los mismos milagros. Todos vieron lo mismo. Estuvieron bajo la misma nube, dice, y comieron el mismo pan espiritual. Pero unos tenían unos pensamientos y otros tenían otros. Unos sí creían, otros no creían. Otros sí se sujetaban, otros eran rebeldes. En la casa del Señor, mis hermanos, van a haber ovejas y van a haber cabras. Pero llega un momento que el Señor, mis hermanos, viene y pasa un examen. Oiga bien, examen. A usted Dios no lo tienta. El que lo va a tentar es el diablo. Pero Dios no. Dios pasa exámenes. Y Él, mis hermanos, ¿verdad? Cuando dice el Padre, vamos a pasar un examen a aquel que está pidiendo ser mi siervo. Aquel que está diciendo que quiere llegar a no sé dónde. Que quiere llegar a hacer esto, que quiere ir a no sé dónde, a llevar la palabra de Dios. Bueno, le vamos a pasar un examen. Vamos a ver si verdaderamente es cizaña
o es trigo? Vamos a meterlo a a la zaranda, no sé cómo es que le llaman a esas cosas, donde va a ser ahí, va a estar mezclada la cizaña con el trigo. Ahí nos vamos a dar cuenta. Entonces, mis hermanos, el que va a prevalecer, el que va a quedar ahí es el trigo. ¿Por qué? Porque el trigo tiene semilla. La cizaña no tiene semilla y se tienen que dar cuenta. ¿A dónde dice que va a ir la cizaña? Al fuego eterno. ¿Por qué? Porque mis hermanos, no se trata solo de venir y pedir y yo quiero esto y quiero el otro y Dios me va a usar y Dios va a hacer aquí. Y mis hermanos, y la preparación no solo es académica, la preparación tiene que ser espiritual. Yo puedo prepararme en todo, pero si mi espiritualidad, mi espíritu no está sujeto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no me puede conducir. Mis hermanos, porque el Señor por eso le decía también a sus siervos, no se preocupen por lo que van a decir, sino que soy yo el que voy a hablar a través de ustedes. Y qué lindo que sea el Espíritu Santo, porque Él sí redarguye de pecado. No le estoy diciendo que el conocimiento académico es malo, que bueno, gloria a Dios, le aplaudo si usted lo hace. Y todos tenemos que ser así, prepararnos en el Señor, pero sobre todo usted tiene que limpiarse como vasija, porque el Señor no puede poner vino nuevo, mis hermanos, en odres viejos, ni puede poner paño nuevo en vestidos viejos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano ese vino va a salirse de ese odre y el vestido se va a romper. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que botar todas esas vestiduras, porque usted es un ministro y usted va a ministrar a los demás. Pero imagínense que usted llegue con amargura, pero con conocimiento. ¿Qué estamos haciendo? Que usted llegue con, mis hermanos, con un paño nuevo en un vestido roto, se va a ver mal, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso y porque el Señor lo dice a través de su santa y bendita palabra. Entonces, aquí el Señor está hablando, mis hermanos, de cómo Él le dijo en ese momento a Pedro, porque recuérdese que el Señor le había dado una promesa a Pedro, ¿sí o no? Le había hecho, Pedro, en ti voy a ¿qué? A edificar la iglesia. Amén. Entonces, mis hermanos, había una promesa para Pedro, pero Pedro tenía que ser probado porque, mis hermanos, era uno de los, podríamos decir, ¿verdad? De los privilegios más preciosos que el Señor, mis hermanos, ¿verdad? Podía haberle dado a todos los discípulos, pero a él, mis hermanos, él lo eligió, ¿verdad? Para que él apacentara a las ovejas. Él tenía que dar el ejemplo como un pastor, ¿verdad? Para mis hermanos y también él tenía que hacer crecer aquel ministerio. Amén. Entonces, mire, dice aquí, por eso le dijo él, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. O sea, que, ¿qué hizo el Señor? Orar por él, así como nuestro amado Jesucristo hoy en día intercede por nosotros, pero no para que aquella situación que estamos pasando solo sea quitada y usted no sepa cómo fue que se quitó. Es como que yo venga y a usted le dé una medicina, ¿verdad? Porque usted me dice, fíjese que tengo un dolor no sé dónde y yo vengo y le digo, tómese esto. Y usted ni siquiera, porque a veces hay medicina que usted tiene numeraciones, pero no tiene, no dice ahí el nombre, ya dándole a usted la medicina, solamente dándole la cajita, ¿verdad? Y usted lee las instrucciones, entonces usted se va a dar cuenta para qué sirve, cuánto debe de tomar y todo. Pero si a usted en el momento que usted está con el dolor y usted no aguanta y usted se lo le dicen, tómese esto, usted viene y solo se lo toma, usted no sabe qué, ¿verdad? Qué fue lo que a usted, ¿verdad? Si usted se curó, pero ¿con qué? Después le dicen, ay, viera que a mí me dieron mi pastilla tan buena. ¿Y de qué era? Ay, pues no, ni cuenta me di, como yo tenía tanto dolor, yo solo la recibí, yo lo que quería era curarme y fíjese que yo no sé. Entonces, mis hermanos, es lo mismo. Nosotros no podemos, mis hermanos, ayudar a nadie si nosotros no lo hemos vivido, no lo hemos pasado.
Así como yo viví una situación en mi vida, mis hermanos, ahora yo puedo decirle a la persona qué es lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Qué fue lo que me trajo esto y qué es lo que yo tengo que poner un hasta aquí? ¿Cómo tengo yo que llevar esta situación? O sea, para todo, mis hermanos, hay un arreglo, hay un remedio, todos, todos. Por eso yo lo decía por la mañana, cuando yo predicaba, mis hermanos, que todos nosotros, ¿verdad? Tenemos que saber que por el oír, mis hermanos, viene la fe. Yo, mis hermanos, mi anhelo era oír mucha palabra. Yo le decía al Señor, Padre, permíteme, porque hasta eso tiene usted que pedirle, porque cuando usted no pide, usted encuentra tropiezos, pero si usted se lo pide y usted le dice, Señor, yo quiero oír tu palabra, yo quiero oír tu voz, yo así le decía al Señor, quiero oír, Señor, yo quiero oír más y más de ti, conocer más de ti, y Dios me lo concedió. Y sabe que yo después los problemas los empecé a ver tan pequeños y decía, no, ¿qué no puede solucionar el Señor? Y llegué a sentir tanta paz que yo llegué a decirle al Señor, si tú me concedes ese milagro, para glorificar y exaltar tu nombre, que se concédemelo. Y si no, Señor, no lo hagas. Yo me siento tan bien, me siento tan especial. Ahora sé que tengo un papá, sé que tengo un esposo, sé que tengo un amigo, sé que tengo en quien recostarme, sé que tengo todo contigo, Señor. Yo miraba aquellos logros en mi vida y le decía, Señor, yo sin ti yo no hubiese podido, y porque yo sentía que todo, Señor, se había acabado para mí cuando pasé esta situación. Y perdóname, porque sabe que hasta eso Dios me dio ese entendimiento para pedirle perdón y decirle, Señor, ¿por qué, Señor, llegué a sentir esa angustia, ese dolor? ¿Por qué, Señor? Perdóname, Padre, porque sé que es una ofensa para ti, mi Rey. El querer uno, Señor, que las cosas se den a su manera, a su gusto. Padre, perdóname, porque hasta eso hay que pedirle perdón a Dios. Por usted haber llorado por un hombre, por haber llorado porque alguien le hizo algo, esto, el otro. Yo ahora le pido perdón a Dios y le digo, Señor, si yo no hubiese pasado eso, yo no te busco. Por eso ahora yo bendigo los instrumentos que Dios usó para mis hermanos, para levantarme. Aquellos que me menospreciaron, aquellos que me señalaron, aquellos que me vituperaron, aquellos que mis hermanos que me dijeron, ¿verdad? Es que no te podemos ayudar ni nada. Mis hermanos, gloria al Señor y benditos sean esos instrumentos que Dios los usó. Pero ahora yo le digo a mi Padre, ahora yo sé a quién tengo que ir, a quién iré, Señor, sino a ti. Ahora porque yo sé que con Él yo lo tengo todo. Mire, a veces cantamos alabanzas y le decimos al Señor, ¿verdad? Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Y cuando nos llega la situación, mis hermanos, cómo nos ponemos, cómo nos quedamos, cómo nos afligimos, cómo nos comportamos, mis hermanos? Estaremos bien cimentados en la palabra de Dios. Que en el primer momento que usted tenga, mi hermano, usted viene y empieza a querer buscar la ayuda por otro lado. Cuando, mis hermanos, cuando no le clama al Señor, no le dice al Señor, Señor, yo te vengo a exponer aquí todas, Señor, mis faltas delante de ti, que si yo no tengo con esto, yo no cuento con lo otro. Mi hermano, yo empecé a entender y yo decía, si yo no hubiese tenido ese comportamiento, si Dios siempre ha sido misericordioso, amoroso, y yo tuve un comportamiento que no tenía que ser, Señor, por eso vino todo eso a mí. Entonces ahora, mis hermanos, yo le digo a mi Rey, contigo lo tengo todo, sobre todo esa paz. Y ahora sé, mis hermanos, que mi llamado solo fue, mis hermanos, es para enseñar, pero no enseñar solo verbalmente, sino que mi llamado es mostrarles a todos el gran poder de Dios y que el Señor cumple sus promesas, que Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Él no miente y Él no se arrepiente. Él la obra que empieza, Él la termina
y Él termina todo perfecto, porque Él es perfecto. Pero esto, usted lo va a creer conforme usted escuche la palabra. No se agarre de nada, no diga usted, como si lo hizo, se lo hizo a tal persona, también a mí. No, no, mi hermano. Su situación suya no es la mía. Yo solo le estoy dando testimonio que para Dios no hay nada imposible. Yo lo que le digo es, acérquese a Dios y Él se acercará a usted. Vuélvase a Dios y Él se vuelve a usted. Ponga usted en primer lugar a su Señor en todo y usted va a ver si el Señor, mi hermano, a usted no lo respalda. Por eso aquí, ¿qué le dijo? Porque es mejor, imagínense, aprender de las situaciones y no volverlas a cometer. Pero qué triste, ¿verdad? Que el Señor solo haga el milagro y yo no sepa por qué vino aquel milagro. El milagro tiene que surgir de algo que usted hizo. Los milagros no van a surgir porque dice que todo es traído a la existencia. Nosotros tenemos que ser oidores y hacedores. O sea, yo tengo que hacer lo que dice la palabra. Entonces va a venir el milagro, pero va a venir para siempre, porque no solo, mis hermanos, yo voy a recibir, ¿verdad? Mi liberación, sino que también mis generaciones. Amén. Entonces, mire aquí lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Entonces, aquí está donde está el cumplimiento. ¿Qué hago yo ahora? Fortalezco a la gente. Le digo a la gente a través de mis prédicas, si se puede. Nada es imposible para Dios. Lo imposible es lo que al Señor, mis hermanos, le encanta, porque lo posible cualquiera lo hace. Lo imposible, cambiarle usted el corazón, la mente, la genética a alguien, nadie lo puede hacer. ¿Quién lo va a poder hacer? Por ahí andan un montón de mentirosos, charlatanes y que se puede hacer esto, que se puede hacer otro. Yo le digo algo. Si el Espíritu de Dios no interviene en la vida de una persona, esa persona sigue actuando en la pura carne y cada día se va a hundir más. Sus triunfos, sus glorias, sus victorias van a ser para un momentito, pero no para siempre. Por eso oímos de mucha gente que dice, pero el papá, la mamá no fueron así. Pero oiga bien, hay gente que Dios tiene grandes bendiciones destinadas para una persona, pero las personas se desvían del camino. Cuando reciben una bendición de parte de Dios, más si es la prosperidad por alguien que se puso a la brecha, la reciben, pero oiga bien, pero lastimosamente no siguen los mismos pasos que siguieron sus padres, sus abuelos, mis hermanos, sino que se desvían. ¿No ha leído usted la palabra donde dice que muchos llegaron al reinado, pero dice, no siguieron los pasos de su padre, sino que están diciendo ahí que hicieron otras cosas? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Que a veces hemos recibido algo, pero no, tal vez que no lo merezcamos. Pero Dios en su infinita misericordia, Él cumple sus promesas. Pero eso no quiere decir que usted va a adquirir la salvación. La salvación va a venir de cómo usted haga uso de aquello que Dios le dio. Amén. Entonces, mucho cuidado con el uso que nosotros le damos a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio. Dice, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Esa es la gente, mis hermanos, que a veces solo es, como le dijera, emocional. Amén, Señor. Yo te prometo, Señor, esto y el otro. Fíjense que mi esposo me causó risa, pero al mismo tiempo dije, tiene sentido lo que está él haciendo, porque era guiado, ¿verdad?, a través del Espíritu de Dios. El domingo él, mis hermanos, hizo un llamado a las personas para que se comprometieran con Dios. Y mis hermanos, como a través de la prédica que escucharon, ¿verdad?,
entendieron que el compromiso con Dios trae bendición. Entonces, mis hermanos, él sabe qué hizo, tomó una fotografía y les dijo, aquí les tomé una foto a los que pasaron. Yo voy a ver durante este nuevo año que iniciemos, a ver si usted cumplió. Dentro de un año, a final de año, por este tiempo, yo le voy a estar enseñando la fotografía. Y mis hermanos, yo le pido a Dios que todos los que pasaron y hasta los que no pasaron, cumplan con la promesa delante de Dios, porque no se trata solo de emociones. En el momento que está y que como estoy con mi angustia, estoy con mi dolor o estoy con mi pena o que quiero alcanzar esto o quiero alcanzar el otro, me emociono y hago promesas que no las voy a cumplir. Mucho cuidado, porque dice la palabra de Dios, mejor no me hubieras conocido, porque a Dios no le podemos ser, mis hermanos, estarse uno burlando, porque es costumbre la que tenemos de, mis hermanos, de a veces hacer promesas delante del Padre. Y mis hermanos, y eso nos ha traído consecuencias porque no las cumplimos. Y sabe, las consecuencias son allá afuera. ¿Por qué no se me da? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué será? Y mucha gente todavía preguntándose por qué. A veces el Señor hasta revelaciones les da. ¿Por qué esta revelación? Dicen. Y no se dan cuenta, mis hermanos, que Dios nos está hablando, ¿verdad? Entonces, le pedimos al Padre Dios Todopoderoso que Él siga trabajando y obrando en nosotros y que siga teniendo misericordia y compasión y que nos siga abriendo el entendimiento, porque eso es lo que más tenemos que pedirle a Dios, que nos abra el entendimiento y que sepamos por qué, mis hermanos, el Señor nos habla de esta manera. Amén. Entonces dice que Él, mis hermanos, en ese momento le dijo, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Oiga bien, le estaba haciendo una promesa. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. O sea, que mis hermanos, a veces así nos pasa. ¿Cuántas veces negamos a Dios cuando usted está peleando con los demás, cuando usted está teniendo malos deseos, cuando usted, mi hermano, yo le he dicho, mire, yo le voy a decir algo, le voy a abrir mi corazón porque, mis hermanos, hay gente que a veces sabe que a las iglesias, mis hermanos, es donde más quiere llegar el diablo a querer votar a los siervos de Dios. Porque saben que, mis hermanos, si un siervo cae, mis hermanos, más gente también va a caer. Porque la gente, mis hermanos, más cuando pone la mirada en el hombre, no pone la mirada en Dios, porque Dios no falla. Y hay gente que pone la mirada en el hombre. Entonces, cuando algo sucede, ¿qué hace la gente? Se van al mundo porque dicen, está mejor en el mundo no miraba esto, dice, porque no tenía ojos abiertos. Pero en su misericordia Dios se los abrió para que mirara todos los espíritus que se mueven en la vida de uno, ¿verdad? Y por eso usted tiene quizá ojos abiertos, pero no para señalar y juzgar. Pero mis hermanos, pero eso pasa cuando la gente pone la mirada en el hombre. Entonces, mis hermanos, en un tiempo, mis hermanos, yo miraba a una hermana ahí mera coqueta, ¿verdad? Y mire, trabajé tanto con esta persona que yo sabía, mis hermanos, que andaba queriendo ver cómo mis hermanos ella votaba. No le voy a decir que aquí solo quería, porque gracias a Dios, mis hermanos, mi esposo es de ojos abiertos, ¿verdad? Y mis hermanos pudo percibir lo que estaba pasando. Pero mira, no lo hizo solo con él, sino que con un montón de hermanos. Y aquellos, mis hermanos, y todos mis hermanos vendiéndose por cualquier cosa que le daban. Porque lo que no quería la señora bonita, ¿verdad? No trabajar, no hacer nada, sino que nada más con que le dieran ni un cartón de huevos, sino que menos. Con eso se conformaba. Y esto es por primera vez lo estoy diciendo, pero mis hermanos, yo quiero sanar a muchas mujeres que tengan mucho cuidado cuando les vengan esos pensamientos sucios, inmundos. Sabe que el siervo de Dios lo sabe. Y yo, mis hermanos, trabajé y les dije tanto. Si ustedes sienten hasta esto o lo otro, díganmelo, yo las voy a ayudar, yo les voy a orar para liberarles, ¿verdad? Pero mis hermanos, la gente cuando quiere lo hace y cuando no, no. Entonces, yo vi, mis hermanos, la mala
influencia que tenían con los hermanos y le decía, cuidado, cuidado, cuidado. Y mis hermanos, yo oraba y clamaba y oraba por aquellos varones para que, mire, el Señor se llevó a esta persona. Entonces, mis hermanos, así anda mucha gente. Y esto existe en todos lados, nomás que muchos no tienen ojos abiertos. Pero yo se los digo, mis hermanos, esta pobre gente ya son enviados del puro diablo. Pero el diablo fue vencido. Y recuérdense que el diablo, después que usa a la gente, mis hermanos, les pasa la factura. Y es gente que nunca se llega a levantar. Es gente, mis hermanos, que Dios les ha dado oportunidades de salir de ese lodo cenagoso, porque para que una gente llegue a eso, mis hermanos, es porque tiene que estar muy contaminada, muy llena de puros demonios, que no les da temor ni temblor estar en la iglesia, ni subirse, mis hermanos, a un púlpito, ni de andar en el servicio, ni de nada. Mis hermanos no le tienen temor a nada. Piensan que son intocables, piensan que no les va a pasar nada. Pero es la gente, mis hermanos, que está más contaminada y la gente que, mis hermanos, verdaderamente no tiene ni entendimiento, ni discernimiento, ni de nada, porque no sabe ni conoce el mundo espiritual. Con Dios no se juega. ¿Sabe por qué le digo algo? Porque Dios solo tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Él, mis hermanos, aquí está su palabra. Usted quiere, la va a vivir. Y si no, mejor vaya hacia el mundo y viva como quiera. Pero usted ya sabe a dónde va. Pero aquí nada más estamos, mis hermanos, alcanzando nuestra salvación. Pero Dios a usted no va a hacer que a la fuerza usted. Esto es una decisión que usted quiere tomar. Usted quiere ser una persona buena y usted quiere ser instrumento de bendición. No esté llorando después cuando a usted le pasan las cosas. Porque Dios, yo lo he predicado. Les he dado este ejemplo. Mis hermanos, usted puede tener un manojo así de lana y el Señor puede dejar que la lana ahí hasta que la lana mis hermanos, la bola de lana se termine. Hasta ahí llegó y dice, Señor, hasta aquí. Porque la misericordia de Dios es así. Él la extiende, la extiende, la extiende. Así como hoy en día el Señor a la humanidad le está extendiendo mis hermanos, su misericordia. Con todas esas cosas que estamos viendo, todas las cosas que están pasando, todo lo que ya se está viendo, todo lo que usted oye, Dios lo permite que llegue a nuestros oídos, que llegue esto, que llegue el otro. Y mis hermanos, la gente como si nada, la misma gente en las iglesias sigue haciendo de las suyas el mismo cometido, envidiosos, mentirosos, mis hermanos, cuando le digo mentirosos, porque mostrando amistad, amor, que no es cierto, mis hermanos, su objetivo es otro, pero mis hermanos más no saben que el que tiene, mis hermanos, el entendimiento y discernimiento de Dios, Él es el dueño de todo, mis hermanos, y Él muestra todo. Lo que pasa es de que Dios es un Dios de amor y Dios un Dios compasivo. Entonces, mis hermanos, si usted está en esa situación, póngase a cuentas con Dios, empiece de nuevo, que Dios tiene misericordia y Dios quiere bendecirlo y quiere ayudarlo. No se sienta usted ni señalado ni nada, sino que siéntase usted amado, que Dios a usted le está hablando. Amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí que Pedro dice que el Señor le dijo, me vas a negar, dice hoy mismo antes que cante el gallo 3 veces, me negarás que me conoces. Con esas actitudes usted niega de que usted es hijo de Dios, aunque usted se ponga el título de cristiano evangélico, no es cierto, usted no lo es, porque usted, ¿verdad? Tiene otro título, pero ahí, mis hermanos, no nos negamos a Dios. La gente, y ¿sabe qué es lo más triste? Que la gente se da cuenta y usted no se da cuenta de su conducta porque cree que todo lo hacen oculto. Oiga bien, todo lo oculto, lo sucio, lo impuro, tarde o temprano sale a la luz. Amén. Y mis hermanos, entonces todos se enteran y menos usted no se da cuenta que cada día se está hundiendo más. Entonces, eso es negar uno al Señor. Luego Jesús dijo a todos, cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalia, ¿acaso les faltó algo? Nada respondieron. O sea que cuando uno hace bien, mis hermanos, las cosas para el Señor, usted no necesita, así como una mujer no necesita andarle coqueteando a nadie, como se lo dije yo a esta pobre mujer, usted no necesita andarle coqueteando a nadie para que
le pueda darle algo para el sustento para su familia. Y poderoso es nuestro Señor. Yo le he presentado al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Usted ha oído mi testimonio. Usted se puede levantar. Dios quiere darle a usted una vestidura real. El Señor quiere darle a usted, ¿verdad?, un lugar entre los sabios, entre los santos, entre los buenos, porque Dios solo quiere darle títulos, coronas a uno. Y mire uno cómo la desperdicia. ¿Por qué? Por la carnalidad, porque no quiere dejar esa carne. No respetan, mis hermanos. Uno tiene que respetar, porque uno tiene que saber hasta dónde, ¿verdad?, son sus límites, ¿verdad?, de donde uno puede llegar, pero hay gente que no respeta, mis hermanos. Entonces, mire lo que sigue aquí diciendo la bendita palabra de Dios. Ahora, en cambio, dice, el que tenga un monedero, que lo lleve. Así mismo el que tenga una bolsa y el que nada tenga, que venda sus mantos y compre una espada, porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito, y fue contado entre los que fui contado entre los transgresores. En efecto, lo que ha escrito de mí será cumplido. Mira, Señor, le enseñaron los discípulos, aquí hay 2 espadas, basta, les contestó. Porque, mis hermanos, el Señor les estaba hablando, les estaba enseñando que ellos, mis hermanos, les estaba hablando de una espada, pero espiritual, cómprensela, les dijo. O sea, hagan lo que la palabra de Dios dice, el sembrar en el reino. ¿Sabe qué está haciendo usted en ese momento? Usted va a tener espada en todos momentos para venir a aniquilar al enemigo, mis hermanos. Pero hay gente, mis hermanos, que no puede tener una espada en sus manos, porque la espada la tiene, pero para estarse haciendo daño a sí mismo, porque la palabra es espada de 2 filos, es para edificar, para levantar, pero también para justiciar. Amén. Porque si usted ha declarado esta palabra que dice en la palabra, mis hermanos, esa palabra se va a volver, pero en contra suya. ¿Por qué? Porque usted, ¿verdad?, es una persona que ha blasfemado, que ha hablado lo que verdaderamente no está en su corazón. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor les dijo, ¿verdad? Les estaba hablando de una espada espiritual, y por eso cuando ellos le dijeron, mira, aquí hay 2 espadas, pero espadas literalmente, ¿verdad?, hablando, ¿verdad? Entonces él les dijo, basta. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, dice, no es con espadas ni con ejércitos, sino que con mi Santo Espíritu. Mis hermanos, tiene que ser con el Santo Espíritu de Dios que usted va a hacer que todos esos pensamientos inmundos no vengan a usted, pero santifique su casa, santifíquese. Mi hermano, usted no puede crecer espiritualmente si usted solo se vive viendo películas, porque hay mujeres mis hermanos, que se mantienen solo viendo películas donde hay fornicación, donde hay adulterio, donde, mis hermanos, aprenden mañas nada más, novelas. Mis hermanos, metiendo todos esos espíritus inmundos a sus casas. También, mis hermanos, en las redes, a veces piensan que porque ya vieron una su prédica, ya con eso ya calmaron la conciencia, pero, mis hermanos, pero no hacen conciencia de lo que Dios habló. Mire, una persona cuando es sabia, sabe qué tiene que hacer, no oír una prédica una vez, la tiene que leer la tiene que oír no sé cuántas veces. ¿Para qué? Para que la palabra llegue, mis hermanos, porque es palabra de Dios y nunca va a regresar vacía. Pero la gente quiere que con una vez, ¿verdad? Ya así como los que son domingueros, que van a la iglesia solo una vez a la semana, ya con eso que quieren que Dios les dé de todo y que Dios les resuelva todo y que Dios aquí, que Dios allá, y enojados con medio mundo porque yo no crezco, y enojados con medio mundo porque, y mis hermanos quejándose de todo. Entonces, tengamos mucho cuidado con esa queja, porque recuérdense que el pueblo de Dios, muchos de ellos que fueron sacados con portentos, con milagros, con victorias y glorias, vieron tantos milagros, los más grandes milagros que nunca quizá se han vuelto a ver, mis hermanos, podríamos decir en la tierra, ellos los vieron y quedaron tirados por la queja, fueron confundidos, fueron avergonzados, mis hermanos. Y así nosotros también podemos, el Señor puede mandar un espíritu de confusión, que usted creyendo que ya alcanzó la gloria, ya alcanzó la victoria, ya llegó a la cima, ya llegó a la salvación, a la santidad, y no es así, porque por los frutos, dice la palabra de Dios, los vas a conocer. Leamos en Isaías 53:12, dice la palabra de Dios en Isaías 53:12, mire lo que dice. Isaías 53:12. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte
y fue contado entre los transgresores, cargó con él el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Entonces, mis hermanos, yo no puedo interceder por un pecador si yo antes no he dejado el pecado. Cristo, por eso en él estaba mis hermanos, esa unción celestial que venía desde el trono santo, desde el trono de la gloria, el trono celestial. Y él, mis hermanos, hacía que la tierra se estremeciera. Los mismos infiernos se estremecieron cuando él, mis hermanos, bajó a los mismos infiernos. Ahí por eso mis hermanos, a él los demonios se les sujetan, por eso les dicen: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué le dicen nos atormentas? Ellos son atormentados, no él no fue atormentado. ¿Cómo estamos nosotros? A veces estamos atormentados. ¿Por qué está ese tormento? Por ese demonial que tenemos nosotros cuando se nos presenta la verdad y no la queremos recibir. Por eso aquí el Señor nos está hablando. Cuando usted se sienta así estremecido, usted se siente incómodo, usted se sienta que le están hablando, es porque Dios le está diciendo: yo conozco tu corazón, yo conozco tu interior, yo conozco lo que hay en ti y tú ni te has dado cuenta, porque tu espíritu es el que está sintiendo lo que estás sintiendo. Por eso estás molesto, por eso estás enojado. Hay gente que se enoja, pero son los espíritus que están siendo atormentados. Por eso es lo que aquí la palabra de Dios está diciendo. Mis hermanos, él dice que tuvo que pasar por todos esos como transgresor para que usted pudiera, ¿verdad? Y yo ser libre de todas las transgresiones que hemos hecho y también nuestra familia. Pero dice que él también aquí intercede por todos los pecadores cuando nosotros venimos con un corazón arrepentido, con una mente limpia delante de Dios, y decirle: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, he violado tus leyes espirituales, he sido malvado, Señor, no he respetado, Señor, tu palabra, no he respetado la unción, no he respetado, Señor, que me ames tanto, porque me estás dando la oportunidad de oír tu palabra. Mírelo así como una misericordia tan grande en este momento, mi hermano, y dígale: Señor, no me has fulminado aún con mi comportamiento, Señor, perdóname, Padre. Tenemos que pedir perdón, mis hermanos. Leamos ahora Mateo 10:9. Mire lo que dice en Mateo 10:9. Y ahí vamos a ir terminando ya. Mateo 10:9. 9 y 10 vamos a leer. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. O sea, mis hermanos, Dios está diciendo aquí: todo trabajador para la obra de Dios, porque aquí el Señor está hablando espiritualmente, que dice que ¿qué? Merece ¿qué? Su sustento. Usted va a ser alimentado, usted va a ser levantado, bendecido cuando usted le sirva a Dios, pero de la manera que Él le indica en la palabra, no a su manera como usted cree hacer las cosas, porque usted dice: yo hago esto así, hago esto así, como a mí me da la gana, y ¿verdad? Y es servicio. Entonces, mis hermanos, mucho cuidado con lo que hacemos para Dios. O lo hace para Dios o lo hace para sí mismo. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos cuide y que Dios tenga misericordia y compasión de nosotros, porque mis hermanos, toda persona que le sirve a Dios dice que merece ¿qué? Un salario. Y oiga bien, y el salario, el Señor, cuando Él da, lo da, mis hermanos, de acuerdo a cómo usted hace las cosas. Amén. Entonces, tenemos que tener, como le digo, ¿verdad? Ese cuidado de recibir la palabra en nuestro corazón, pero ponerla por obra. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga, que el Dios de paz lo siga administrando, gobernando. Necesitamos de esa paz, porque si estamos en paz con Dios, mis hermanos, vamos a estar en paz con los demás. Y todo aquello que usted no lo ha hecho como debe de ser, de corazón, usted no le ha servido a Dios, mis hermanos, de testimonio para otros, pidámosle a Dios que Dios nos siga ayudando, ¿verdad? Para hacer las cosas con excelencia, porque recuérdese que el Señor todo lo hace con excelencia. Amén. Y a veces necesitamos ese zarandeo para poder ser, ¿verdad? Aprobados por Dios. Amén.
Así que en el nombre de Cristo Jesús yo declaro que usted es una oveja del redil de nuestro Señor y usted oye la voz del pastor que es nuestro amado Jesucristo de la gloria. A Él sea toda la honra, la gloria y el honor. Bendiciones, mis hermanos.